Quisiera que empezáramos recordando cuando éramos pequeños, todos llegamos a ser bebés pequeños que probablemente en algún momento de nuestra vida nosotros quisimos parecernos a alguien. Tal vez veíamos a nuestros papás, a nuestra mamá haciendo ciertas cosas con una habilidad, con capacidades y los veíamos y pensábamos, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer lo que hace mi mamá, yo quiero hacer lo que hace mi papá. Tal vez alguna vez llegaste a decir, quiero ser como mi papá, quiero ser como mi mamá. Es probable, pero si tú no fuiste uno de esos niños, es casi seguro que si fuiste un varoncito, un niño pequeño, querías ser futbolista, querías parecerte a alguien. Si eras una niña, querías parecerte probablemente a alguna actriz, alguna cantante, no lo sé. Siempre, desde pequeños buscamos un modelo, alguien a quien parecernos. Pero es cierto también que conforme vamos creciendo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver a las personas va cambiando, pero también es cierto otra cosa. Vamos creciendo y más personas se van acercando a nuestra vida. Somos partícipes de más grupos de personas y esas personas pueden influir en nosotros. Y entonces, ahora, en vez de querer ser esos futbolistas, esas actrices, o parecerte a tu papá o parecerte a tu mamá, ahora tienes otro modelo. Incluso hoy en las redes sociales podemos ver infinidad de influencia sobre las personas y toman muchas veces como modelo a esa persona. Es probable que si ya eres un adulto, alguien te haya inspirado o alguien te haya motivado a estudiar, a prepararte, a terminar una carrera. Tal vez viste a alguien trabajando en un taller y te inspiró el saber arreglar esas máquinas, el poder trabajar la madera, no lo sé. Pero sea cual sea el camino que tomaste en tu juventud, o el camino, la decisión que estás por tomar si eres joven, hay algo en común en todo esto. Para llegar a parecerse a esa persona a la cual pusiste tu mirada, la cual fue tu modelo, siempre vas a encontrar que te va a llevar a un mismo camino. ¿Cuál es ese camino? Pues en ese camino vas a encontrar que debes ser siempre disciplinado, dedicado. Siempre vas a tener que privarte de ciertas cosas para poder alcanzar esa meta que tú te fijaste. Eso es lo que normalmente hacen las personas que no conocen de Dios. Y que si tú no conociste a Dios de niño o de joven, es probablemente el camino que recorriste. Pero si tú conociste a Dios desde pequeño, tal vez la situación sea diferente, pero vas a ir madurando y te vas a dar cuenta de todo esto. Pero nosotros, como cristianos, no vemos de esta manera el mundo. El éxito del mundo, o lo que el mundo denomina éxito, es algo diferente a lo que nosotros vemos de otra manera este éxito. Para nosotros, el llegar a tener éxito en este mundo no es nuestra meta. La meta para nosotros los cristianos es mostrar a Cristo en aquel lugar que Él nos ha puesto. Esa es la meta de nosotros. Él, el Señor, nos ha puesto a todos y cada uno de nosotros en un lugar. En esa esfera de influencia, Él nos ha puesto a través de su providencia. Y ese es el objetivo. Él nos ha llevado ahí para darle a conocer. Ahora, ¿cómo podemos saber que Él nos llevó ahí? Podríamos hacernos la siguiente pregunta. Las decisiones, hablábamos hace unas semanas acerca de las decisiones. Si nuestras decisiones toman en cuenta la palabra de Dios, los principios que hay en la palabra de Dios, nuestra relación con Él, siempre vamos
decisiones, a tomar decisiones que nos van a llevar por su camino. Si estamos haciendo eso, es que vamos en el camino de Él. Pero también debemos de ser honestos. Si hemos tomado decisiones en las que hemos hecho a un lado a Dios, es algo que debemos reflexionar, porque muy probablemente estemos caminando solos, estemos tomando decisiones que no son agradables a Dios. Y cada uno de nosotros sabemos si estamos haciendo una u otra cosa. Y probablemente te estarás preguntando, pero yo conocí al Señor cuando yo ya estuve en este trabajo. Bueno, nada se le escapa al Señor. Nada. Ahora que lo sabes, tienes que dar a conocer al Señor a Él. Esa es la meta. Pero para dar testimonio de Cristo, para compartir el Evangelio, se necesitan algunas cosas como las que veíamos en la mañana. Pero además de eso, necesitamos ser libres. Alguien que no es libre no puede dar a conocer a Jesús. También necesitamos ese modelo a seguir del que hablábamos hace unos momentos. Y también, como ya dijimos, necesitamos disciplina, dedicación, esfuerzo, pero sobre todo amor al prójimo. A través de este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, que es 1 Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 27, vamos a ver que la libertad que tenemos ahora en Cristo debe de ser siempre guiada por eso, por el amor. Esa libertad que nos ha sido dada tiene un propósito, nos ha sido dada para alcanzar esa meta, anunciar a Cristo, como ya hemos dicho, en esa esfera de influencia en la que nos ha colocado. Ahora, con lo que acabo de mencionar hace un rato, no estoy diciendo que no debas prepararte, que no debas estudiar, que no debas esperarte y trabajar con excelencia, estudiar y estudiar con excelencia. No. Vamos a ver que a través de todo eso que nosotros hagamos, a través de nuestras actividades, a través de nuestro oficio, a través de nuestro negocio, a través de nuestra profesión, vamos a dar a conocer a Cristo. Ese es el medio, pero no el fin. El fin es dar a conocer a Cristo. Así que vamos a la primera carta a los Corintios. Muy brevemente vamos a dar un pequeño repaso de los capítulos 8 y 9. ¿Por qué? Porque ahí en esos capítulos se habla varias veces de temas relacionados con la libertad que ahora usamos nosotros como cristianos. En el capítulo 8 se nos llama a tener cuidado en cómo usar esa libertad que tenemos en Cristo. Debemos ser cuidadosos para no ser piedra de tropiezo para aquellos que van empezando en la fe, para aquellos que son débiles en la fe. Pero también en el capítulo número 9 se continúa hablando de la libertad. La pregunta con la que inicia el capítulo 9 es: ¿no soy libre? Esa es la pregunta que hace Pablo, una pregunta que, como en su momento se menciona, es una pregunta retórica, cuya respuesta es: por supuesto, Pablo es libre. Pablo es libre en Cristo, pero a lo largo de los versículos 1 al 18, Pablo nos deja ver que esa libertad no hace uso de esa libertad en Cristo para ejercer ciertos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Él menciona algunos: el derecho a comer y a beber, a llevar a una esposa creyente, el derecho a no trabajar. Él está renunciando a esos derechos. ¿Qué tienen en común el capítulo 8 y el capítulo 9? Bueno, en el capítulo 8 se nos llama a limitar nuestra libertad en Cristo por amor a otros, por amor a los que son débiles en la fe. Y aquí se nos llama a no hacer uso de la libertad en Cristo, de ejercer esos derechos. ¿Por qué? Vamos al
versículo 12 del capítulo 9. ¿Por qué Pablo no ejerce esos derechos? Para que no sean estorbo al Evangelio de Cristo. Pablo, el único pago que espera, radica en la esperanza de que a través de la predicación del Evangelio pueda alcanzar a alguien. Pablo no ejerce estos derechos que tiene en Cristo, nuevamente, por amor a quién, al prójimo. Y es así, de esa manera, que empieza el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Acompáñenme, por favor, hermanos, a 1 Corintios, capítulo 9, vamos a leer del versículo 19 al versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Porque aunque soy libre de todos me hago esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío, para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago un esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Es interesante cómo Pablo inicia esta sección de esta carta. El versículo 19, que es corto, pero nos dice muchas cosas. Nos dice tres cosas. Lo primero que nos dice es que Pablo es libre de todos. Entonces empezamos a ver cómo Pablo, al no ejercer los derechos que mencionaba previamente, no tiene que cuidar a una esposa, por ejemplo. No está sujeto a recibir un salario. Él es libre totalmente de compartir el Evangelio. Y dado que él es libre, ha tomado una decisión. Esa es la segunda cosa. ¿Cuál fue la decisión que tomó? De todos me he hecho esclavo. Tercera cosa, ¿cuál es el propósito de hacerse esclavo? Para ganar al mayor número posible. En este primer versículo, Pablo nos muestra que la libertad que tenemos ahora en Cristo no es una libertad para hacer lo que queramos. No es una libertad egoísta, sino una libertad guiada por el amor hacia los demás. Al decir Pablo que se ha hecho esclavo de todos, lo que realmente está diciendo es que él, como buen siervo de Cristo, le está obedeciendo, pues él es el que nos llama a servir a todos. Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 14 nos dice, Gálatas 5, versículos 13 al 14, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados,
Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es muy importante, hermanos, tenerlo claro. Seamos muy cuidadosos en tratar de usar la libertad de una manera a nuestra conveniencia. Aquí estamos viendo cuál es el sentido que tenemos en esa libertad. Y si hoy podemos decidir servir a Cristo sirviendo a los demás, en otros tiempos no era así. ¿Recuerdas cuando solamente pensabas en ti, que tus decisiones solamente involucraban tu bienestar, tu vanagloria, que solamente buscabas reconocimiento, no te importaban los demás? Pero hoy somos libres de decidir de otra manera. Somos libres en Cristo y podemos tomar decisiones que antes jamás siquiera hubiéramos pensado. ¿Por qué? Porque si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente somos creyentes, nuestra mente está siendo transformada. Ahora empezamos a mirar todo desde la perspectiva de Cristo. Ahora, Pablo, como decíamos, tiene una meta definida y clara: ganar al mayor número posible. Esa es la meta. Y estos versículos los conocemos de memoria, pero a veces, porque los conocemos de memoria, tal vez ya no les damos mucho sentido o no los profundizamos. Mateo 28, 19 y 20. Vayan pues y hagan ¿qué? ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Compartir el Evangelio es solamente la mitad. Nos olvidamos muchas veces del versículo 20, enseñándoles a guardar. ¿Cómo podemos esperar que las personas que han sido tocadas por el Evangelio crezcan y maduren si no destinamos tiempo para ello? Esa es la meta. Y Pablo nos la tiene clara y nos la muestra. Desde el capítulo 8, Pablo viene hablándonos de eso. Que las personas escuchen el Evangelio y se acerquen a Cristo. Eso es lo que Él nos está mostrando. Es por eso que hemos sido llamados a servirnos unos a los otros en amor. ¿Por qué? Porque el amor debe de reinar en la iglesia. Si el amor de Dios no reina en la iglesia, no podemos cumplir como iglesia ese propósito, no podemos llegar jamás a esa meta. Si no hay amor, no hay comunión entre nosotros, no podemos avanzar hacia esa meta. Si no estamos en comunión como iglesia con el Señor, no podemos llegar a avanzar hacia esa meta. Es por eso que también ahí mismo en Gálatas 5, versículo 15, tenemos la siguiente mención. Gálatas 5, versículo 15. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado. No sea que se consuman unos a otros. El amor debe de reinar en la iglesia. Esa es la manera, el medio para llegar a la meta.
Pero por la mañana hablábamos, se nos mostraba en la clase alguna forma de presentar el Evangelio, de que las personas conozcan a Cristo. Y mencionábamos que cuesta trabajo, y más cuando somos nuevos en la fe. Surgen muchas preguntas, muchas dudas. Pero ¿qué tal? ¿A quién le es fácil compartir el Evangelio a sus familiares más cercanos? A sus papás, a sus hijos, a los primos. Es a veces cuando más se nos dificulta. Y pasamos tiempo pensando y preguntándonos de qué manera les puedo compartir cuando ellos han puesto una barrera. ¿De qué manera puedo hacerlo? Si bien es cierto que debemos compartir a ellos, también es cierto que debemos compartirlo más allá. Debemos compartir el Evangelio y mostrar a Cristo en todo el mundo. Hablábamos hace un momento de la providencia de Dios. Hoy no sabemos a dónde nos va a llevar el Señor el día de mañana. Tal vez aquí le podría preguntar a mis hermanos misioneros, cuando ellos empezaron y tomaron la decisión de servir al Señor de esta manera, pensaban que iban a estar aquí. No lo sabían. El Señor tiene sus planes para cada uno. Entonces debemos estar preparados para compartir el Evangelio en todo lugar. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1, versículo 8. Así que aquí tenemos otro llamado. Debemos compartir el Evangelio a nuestra familia, pero también a todas las personas que nos rodean. Personas, no nos debe importar su origen, no nos debe importar su posición social, no nos debe en cierta manera importar en qué creen. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser salvados por Cristo. ¿Y cómo logramos acercar a Cristo a los demás? ¿O llevar a Cristo a los demás? Repito, por la mañana veíamos algunas maneras, pero hay varias. Y una de ellas es tendiendo puentes de amor. ¿Qué es tender puentes de amor? La respuesta nos la da el mismo apóstol Pablo en los siguientes versículos. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 20 al 22. En estos versículos debemos tener dos cosas bien claras. La primera es que Pablo se hace ¿cómo qué? Como judío, como alguien que está bajo la ley, como alguien que está sin la ley, como alguien que es débil. Pero debemos hacer hincapié en esto, que se hace como, es decir, parecido, no que se convierte a uno de ellos. Lo que está haciendo Pablo aquí es tender puentes de amor hacia ellos para poder acercarlos a Cristo. La segunda cosa, y que es muy importante, es que lo que está haciendo Pablo lo está haciendo siempre en obediencia a Cristo y manteniéndose firme en la fe. El versículo 21 nos dice: aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Lo que está haciendo aquí Pablo es ser empático con todas estas personas, con los judíos, con los que están bajo la ley, con los que están sin ley, con los débiles, pero siempre bajo los límites de la palabra de Dios. Pablo en ningún momento quiere dar a entender aquí que está negociando el Evangelio. Jamás.
Las formas pueden variar, pero el mensaje siempre va a ser uno. ¿Cuál es ese mensaje? Voy a pedirle aquí a mi hermano Oscar Ortiz si nos puede ayudar a leer los pasajes. Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12 y el 23, por favor, hermano. Y posteriormente, Romanos 6, 23. Romanos 3, versículos 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12 y posteriormente el 23 y luego Romanos 6, 23. Por favor. Dice la palabra de Dios: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno, ni siquiera uno. Versículo 23. Hasta el 23. Nada más el 23, hermano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora 6:23, por favor, hermano. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, hermano. Entonces, Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4, nos dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje: mostrar la condición del hombre, mostrar que él está imposibilitado para poder acercarse a Dios, pero que a través de Cristo y creer, poner su fe en él puede restaurar su relación con Dios. El Evangelio no lo está negociando el apóstol Pablo aquí. No podemos interpretar de esa manera ese pasaje. Y Pablo lo dejó aquí en estos versículos, pero acompáñenme por favor a Hechos capítulo 17. Pablo aquí nos muestra, nos lleva en este pasaje que vamos a leer a ver cómo él realizó esto que está mencionando en los versículos de Corintios. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 37. Dice la palabra de Dios: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutía con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir esto? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas. Por lo tanto, queremos saber qué significan, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, pues lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo anuncio. Pablo está tendiendo ese puente. Continúa el texto: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay,
puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Como podemos ver, ¿qué hizo Pablo? Aprovechó el contexto cultural de los atenienses. Al ver esa inscripción, él dice: yo les voy a hablar de esto. Está tendiendo ese puente para poder acercarse y, como decíamos en la mañana, tener un tema de conversación para que al final él les presente ¿a quién? A Cristo, no sin antes llamarlos ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero parece sencillo lo que hizo Pablo, pero no es así. Antes de presentarse en Atenas, Pablo pasó adversidades para poder predicar. ¿Qué fue lo que pasó poco antes? Ahí mismo en Hechos 17, pero en los versículos anteriores, versículos 13 al 15, nos dice: pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. Entonces, ¿qué hubo ahí? Persecución en Berea. Pero también cuando Pablo compartió en Berea, hubo quienes creyeron. Entonces, Pablo pasa ahora a compartir a Atenas, y aunque hubo quienes se burlaron, también hubo quienes creyeron. ¿Pero por qué hizo esto Pablo? Primera de Corintios capítulo 9, versículo 23 nos dice el por qué. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Hermanos, como cristianos, no hay mayor gozo que podamos tener que el ver a alguien llegar a los pies de Cristo. Ese es el mayor gozo que podemos tener. Y ser instrumentos del Señor en esa tarea es algo que nos debe de animar grandemente. Esa es la esperanza a la que Pablo se refería en el capítulo, al principio del capítulo 9. La esperanza era
ver a personas llegar a Cristo, verlos entregar su vida. Ahora, decíamos hace un momento que parece sencillo, pero no es así. ¿Por qué? Porque muchas veces compartir el Evangelio nos demandará dejar comodidades, dejar privilegios. Pero algo que debemos tener bien claro, hermanos, es que todos, no importa si tienes un título de lo que sea, no importa si tienes un puesto muy alto en un lugar, no importa, todos somos obreros en la viña del Señor. Todos estamos llamados a predicar la palabra y a trabajar en la obra de Dios. Parece sencillo, nuevamente, pero no es así si lo hacemos en nuestras fuerzas. Pablo continúa y nos habla acerca de qué manera es que debemos ir hacia esa meta. Y en los versículos 24 al 27, Pablo nos dice que esa es la manera. En estos versículos Pablo usa una analogía. En aquella época se celebraban lo que se conocía como los Juegos Ístmicos, que eran juegos deportivos, igual que los Juegos Olímpicos que en Atenas. De hecho, solamente tenían mayor renombre los Juegos Olímpicos de Atenas que los Juegos Ístmicos. Entonces, Pablo empieza a utilizar aquí un lenguaje enfocado a los Juegos Ístmicos, un lenguaje que sin duda todo Corintio conocía y entendía, porque eran de gran importancia. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo ahora? Al principio decíamos que se hizo como judío, como alguien que estaba bajo la ley, como alguien que estaba sin la ley, como alguien que era débil, pero ahora está utilizando un lenguaje, está volviendo a entender que un puente. Ahora se está haciendo como ¿quién? Como los corintios. Quiere que el mensaje quede claro. Para los corintios y hoy para nosotros, lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos es aquello que debemos considerar y que debemos hacer para alcanzar la meta. Lo primero que nos dice, y lo recalca porque ya lo ha dicho, es que tengamos clara la meta. ¿Cuál es la meta? Alcanzar al mayor número con el Evangelio. Esa es la meta, la herramienta, nuestra libertad en Cristo, guiada por el amor. ¿El amor a quién? Al prójimo. Pablo recalca mucho, para ganar al mayor número posible, para ganar a los judíos, para ganar a los que están bajo la ley, para ganar a los que están sin ley, para ganar a los débiles. Y ahorita los débiles son los corintios. ¿Por qué? Recordemos que en los primeros capítulos de esta carta, ¿cómo le llamó Pablo a los corintios? Niños en Cristo. Entonces, una vez, es muy importante tener clara la meta, tener claro lo que vamos a hacer. No debemos desviarnos, porque Pablo utiliza esta analogía ahora. Primero nos dice que corramos de tal modo que ganemos, le dice a los corintios. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver. Pero el hecho de que nos llame a tener clara la meta es por lo siguiente. Aquí nos habla acerca de tirar golpes al aire. Pablo utiliza un lenguaje de boxeo. Recordemos que está hablando de eventos deportivos. Cuando un boxeador, no sé si alguien ha practicado el box aquí, pero los expertos dicen que cuando un boxeador tira golpes y no los conecta al oponente, a eso se le llama golpes al aire. Y esos golpes van a cansar al boxeador y van a debilitarlo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que su oponente
va a tener ventaja. Entonces Pablo nos llama a nosotros a no dar golpes al aire, porque si lo hacemos, como decíamos por la mañana, ante las primeras adversidades nos vamos a rendir y vamos a dejar de caminar hacia la meta. Ahora, tenemos clara la meta. ¿Cómo es que la alcanzamos? Pablo en el versículo 23 dice: corran de tal modo que ganen. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, lo que nos quiere decir es lo siguiente. Para esas competencias era necesario que los atletas se entrenaran por un periodo aproximado de 10 meses, al cual se sometían a ciertas disciplinas de ejercicios, de comida, de dormir y de todo eso. Es decir, dejaban durante 10 meses ¿qué? Los placeres, muchos placeres de la vida. Entonces Pablo con este lenguaje está queriéndoles dar a entender a los corintios que debemos, y a nosotros, que debemos ser disciplinados espiritualmente, porque nosotros no vamos a competir contra otras personas, nosotros no vamos a echar a correr contra otros corredores. Nuestra lucha será con nuestra propia carne. Por eso debemos fortalecernos espiritualmente. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de someter al cuerpo, fortalecernos espiritualmente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la maldad, las distracciones y las tentaciones están por doquier. Es por eso que Pablo dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Aquí es importante aclarar que esta parte del versículo no nos habla a que debemos castigar nuestro cuerpo físicamente como muchos lo hacen. ¿Cuántos no hemos visto que van en procesiones y castigan su cuerpo pensando que eso va a traerles algún beneficio frente al Señor? No es así. Cristo ya pagó en la cruz. El ser disciplinado espiritualmente no solamente le permite a Pablo perseverar para alcanzar la meta, y a nosotros también. Nuevamente, en aquel entonces no solamente había atletas en esos juegos hípicos, había también anunciadores. Eran quienes presentaban a los competidores, presentaban las reglas y declaraban al ganador. Pablo se pone en una posición parecida. ¿Por qué? Porque él es un heraldo del Evangelio. Él está anunciando el Evangelio. Y así como esos anunciadores daban a conocer las reglas de la competición, Pablo está dando a conocer el Evangelio. Está llamando al arrepentimiento, está llamando a vivir en una vida entregada a Cristo, está llamando a ser disciplinados espiritualmente, a apartarse de las cosas del mundo. Pero ¿qué sucede si Pablo solamente predica y no vive lo que está predicando? ¿Lo tomarían en cuenta? ¿Creerían en su mensaje? No, lo descalificarían. Entonces Pablo nos llama a vivir, a nosotros y a los corintios en aquel momento, una vida con unas disciplinas espirituales que nos permitan tener comunión con el Señor, que nos permitan a cada uno de nosotros vivir lo que predicamos. Es ese el camino que debemos seguir. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, como decíamos al principio, que la libertad que nos ha sido dada en Cristo es una libertad que es una libertad guiada por el amor, y nos ha sido dada para que ese amor nos mueva a caminar hacia esa meta de compartir el Evangelio, de mostrar a Cristo a los demás, pero siempre bajo la obediencia a Dios y bajo el señorío de Cristo. El desafío no es sencillo, hermanos.
Porque para poder alcanzar esa meta debemos vivir entregados a Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo, hermanos, no es aquel que dice que cree en Cristo, como decíamos por la mañana, y que solo ha visto la cruz del Calvario de reojo. No. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que por amor a Dios y al prójimo deja a un lado su libertad de hacer algo para acercar a otros a Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que renuncia a un derecho para acercar a otros a Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que deja sus comodidades, sus prejuicios y sale todos los días a dar testimonio de Cristo ahí donde Él lo ha puesto. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que se despoja de todo aquello que le evita dar testimonio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Pablo, en este pasaje, llama a los corintios y a nosotros el día de hoy a correr de tal modo que ganemos. Nos llama a imitar a aquel que Él está imitando. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Hermanos, si verdaderamente somos discípulos de Cristo, debemos considerar lo siguiente: un verdadero discípulo de Cristo es aquel que ha ido juntamente con Cristo a la cruz. Y tenemos un llamado. Gálatas 5:1. Se nos ha dado libertad. ¿Para qué? Gálatas 5:1. Para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Un verdadero discípulo de Cristo hace eso, hace uso de su libertad, guiado por el amor, pero por el amor de Dios que Él nos ha dado. Así que, hermanos, el reto es este: que cada día nosotros, en esa esfera de influencia, en ese lugar, en el taller, en el negocio, en tu oficina, en tu casa, ahí des testimonio con tu vida de Cristo. Quita el orgullo, el egoísmo, el prejuicio. Quitemos, hermano, todo eso que nos estorba para mostrar desde los más cercanos hasta aquellos que encontramos en el camino, podamos mostrar realmente la obra de Cristo y cumplamos y alcancemos esa meta a la cual nos ha llamado a cumplir el Señor, que es dar a conocer su palabra, dar a conocer a su nombre. Vamos a ver. Padre,